Muy buenas noches, mis queridos amigos, hermanos, contentos como siempre de poder empezar un culto más con ustedes a través de estas líneas satelitales como es la internet, a través del Facebook o la página. Gozoso de saludarles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, su pastor Fernando Moreno como siempre, para servirles, para orar, para estar siempre en esa comunión espiritual. Esta noche pues quisiera compartirles una vez más la palabra del Señor que se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 14 y versículo 26. Dice la palabra del Señor: y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Bendito el nombre del Señor. Hoy quiero hablarle de los fantasmas, amados hermanos y amigos. ¿Qué es un fantasma? Tal vez alguien ha pronunciado tantas veces la palabra fantasma y nunca en realidad ha sabido qué cosa es un fantasma. Bueno, un fantasma puede ser en algunos casos un personaje irreal, fantasioso, inventado por la mente humana a causa del temor, como puede ser también un personaje que se aparece. Pero la connotación de fantasma se le atribuye especialmente a los muertos, ¿no? Aquellos muertos que se aparecen, puede ser tu familia, un abuelo, un hermano, un tío, el papá, el hijo, de repente tú lo ves, ¿no? Y tú dices, no es mi imaginación, yo lo vi, estaba sentado allí, o estaba caminando, entró, yo lo vi y sentí sus pasos, etcétera, ¿no? Cosas que son un poco escalofriantes, porque se sabe pues que un muerto está. Pero yo quiero aclararles un poco el tema, porque es necesario comprender qué es lo que sucede cuando una persona ve personajes conocidos o en algunos casos hasta desconocidos y no saben. Entonces de ahí se han sacado muchas historias de terror. Incluso se habla pues de la Llorona que se aparece, se habla de personajes de muertos que aparecen en tales fechas del año. Y que bueno, ¿no? Existe también dentro del campo del ocultismo el famoso espiritismo, ¿no? El espiritista es un personaje que invoca a los muertos. Eso es lo que hace el espiritista, ¿no? También se le conoce como un medium. Y este hombre, un medium, porque es el que media entre el muerto y la persona que lo solicita. Entonces hay personas que van al espiritista porque quieren hablar con su papá, con su esposa, con su esposo, quieren saber dónde guardó el dinero que no le encuentran y le hacen una serie de preguntas. Entonces el medium, el espiritista, hace una sesión que por supuesto es una sesión satánica, ya de eso vamos a hablar, y se agarran de las manos y entonces a la luz de la vela. Yo nunca he estado en una sesión de espiritista, pero por los testimonios de personas que me han relatado, puedo hablar en ese conocimiento. Y entonces el espiritista empieza a invocar al muerto, ¿no? Y de repente, como que el muerto toma posesión de su cuerpo y ya no se escucha la voz del espiritista, sino se escucha la voz del muerto. Entonces la persona que está con el espiritista agarrado de las manos reconoce esa voz y dice: esa es la voz de mi papá, esa es la voz de mi abuelo, esa es la voz de mi hermano, esa es la voz de mi hijo, etcétera, ¿no? Y entonces cree fehacientemente que es pues el personaje, la familia o el familiar que está invocando, y así lo estima, y por eso mucha gente acude al espiritismo para poder tener comunicación con sus seres queridos que ya murieron, y para hacerle preguntas, y muchas veces le responden
yo soy el que te cuido y que esto y que dile a tu hermano tal cosa y cosas que muchas veces hasta tienen sentido. Por eso es que la gente acude mucho a la brujería, porque la brujería tiene esa cualidad de que te da palabras que aciertan. Y la gente dice, pero ¿cómo supo, no? ¿Cómo sabe que yo tenía guardado un anillo de mi abuelo ahí en tal lugar? Nadie sabía eso y el brujo me lo ha dicho. Y me ha dicho un montón de cosas que yo realmente entiendo que son ciertas, ¿no? Y por eso la gente acude al brujo. Cuando te leen la palma de la mano, cuando te leen las cartas, sale tal como te la leen. Dice, no, yo veo esto, yo veo lo otro, hay una persona así, vas a enfermar o vas a tener esto, vas a lograr tal cosa, y sale tal como te lo declaran, así sale. Entonces la gente acude, pues, acude al brujo, acude al hechicero. Bueno, el hechicero no es el adivino, el hechicero es el que cura con sus sustancias de plantas y cosas por el estilo, ¿no? Y por supuesto hace brebajes y cosas para que la gente tome y se salga el daño y una serie de cosas. Como los que pasan el huevo porque tienen susto, ¿no? Porque hay gente que se mira al espejo y le tienen que pasar el huevo al espejo. Pero esta gente, amado hermano, que está metido en estas prácticas, son personas que están confabuladas, compactadas con obras demoníacas. Todo el que está metido en temas de ocultismo, del más allá, pues está metido en prácticas satánicas, ¿no? Hay obras demoníacas. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el tema de las apariciones que yo vi a mi abuelo en mi casa? Yo lo vi, estaba allí, yo lo vi, dice, y nadie le cree. El otro dice, sí, yo fui al espiritista y era la voz de mi hermano, yo lo escuché, era mi tío el que me hablaba, yo conozco su voz. Y así sucesivamente, ¿no? Y por supuesto, otros no reconocen a nadie, pero ven personajes que aparecen y desaparecen, o ven una persona que así de repente que tiene una silueta, pero humana, pero que no es reconocible y causa terror, y la gente sale corriendo despavorida, ¿no? Lo ven caminando de negro o de blanco y salen despavoridos, ¿no? Hay mucha gente que testifica esas cosas, que hablan acerca de que yo vi un personaje, a mí se me apareció, a mí esto, a mí lo otro, y así, ¿no? Y incluso se habla de casas donde emplean esa frase, dice que penan, ¿no? Que penan. La palabra que se expresa de penar se refiere a las almas en pena, a muertos que no están descansando en paz. Esa es la atribución que se le da, ¿no? Y dicen, pues, esas almas habitan en esas casas. O de repente ahí hubo un crimen, un asesinato, y esas almas vagan en esa casa, y en esa casa no se puede vivir, no se puede dormir, porque las almas salen y te asustan o te agarran. Estás durmiendo y de repente te jalan la frazada y te la jalan. Y ¿qué pasa? O te agarran de los pies y te jalan. Y la gente grita desesperadamente, hermano. Dice, me han jalado, ¿no? Yo tuve el testimonio de una pareja que tenían un niño. Ellos eran jóvenes acá en la ciudad de Chiclayo, Perú. Y una vez me invitaron a su casa porque querían que yo orara por su hogar, a causa de que en su casa había una manifestación demoníaca. Es decir, su niño, ellos me cuentan que su niño estaba acostado en el mueble y de repente esa criatura que estaba durmiendo en el mueble y ellos estaban sentados al frente mirando al niño, de repente vieron que alguien lo jaló al niño y se lo llevó hasta debajo de la mesa. Y ellos corrieron y agarraron al niño y había un forcejeo, dice. Fue una cosa terrible. Y ellos me testificaban, pastor, si hubiera sido yo solo, tal vez nadie me creería, pero mi esposa y yo tuvimos esa experiencia. Nosotros vimos, no vimos nada, pero vimos cómo mi hijo, alguien lo jalaba de los pies. Y fue terrible, ¿no? Entonces,
Yo oré en esa casa, reprendí la obra demoníaca. Entonces, toda esta situación de manifestaciones, de muertos, de almas, de fantasmas y de espíritus que aparecen, que algunos creen que son familia, otros son personajes que penan, que han muerto y que sus almas no tienen descanso. Todo eso, hermano, es una cuestión que hay que entenderla espiritualmente y tiene una respuesta, ¿no? La respuesta es, en primer lugar, que no son almas de personas, en ninguna forma. La Biblia dice en Hebreos, amado hermano, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. O sea, la persona que muere va a un lugar de espera y ahí queda hasta el día del juicio final. No hay, dice en una de las historias que cuenta nuestro Señor Jesucristo del rico y Lázaro, cuando dice que el rico despertó en tormento, le dice Abraham, padre Abraham, manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y moje mi lengua. Y Abraham le dijo, no, porque nadie puede pasar de aquí para allá ni de allá para acá. Es decir, los que han muerto ya no pueden regresar a esta vida. No pueden. Hasta el día de la resurrección de los muertos. Pero mientras estén en ese estado, que han muerto, sus cuerpos se van al polvo de donde vinieron y su alma va a un lugar de espera. Y de ahí no pueden salir. Así que olvídese del tema de que fue su papá, que usted vio a su hermano, que usted escuchó la voz de su mamá por medio del espiritismo, porque no era su mamá, ni el que se apareció era su papá, ni su hermano, no. ¿Sabe quiénes son? ¿Quiénes son esos personajes? Son demonios, son espíritus malos, espíritus inmundos. Los demonios toman la forma de las personas, pueden tomar la apariencia, pueden imitar la voz de la persona. Y estos demonios, amado hermano, son los que luego se manifiestan para crear precisamente el pánico, el terror, para generar confusión y para hacerte creer que es tu familia, que es tu papá, tu mamá, tu hermano, tu hijo, en fin, quien tú creas que sea. Pero no lo es. Son obras demoníacas. Son demonios que se disfrazan, que se manifiestan de esa manera. Entonces hay casas donde ha habido mucho pecado. Y es verdad que puede haber habido un crimen, un asesinato en esa casa, murió toda una familia o se envenenó toda una familia. O ha habido prácticas de hechicería, de brujería. Y el abuelo hizo pacto con el diablo. Y ojo, cuando la gente hace pacto con Satanás, que el Señor lo reprenda, ellos a veces utilizan animales para ofrecer y beberse la sangre, pero a veces el demonio exige un familiar. Y entonces ellos, aunque no esté el familiar presente, a veces ellos ofrecen niños, diciendo, bueno, yo, mi nieta, mi nieto, mi sobrino, mi primo, mi hermano menor, te lo ofrezco, ¿no? Y hacen un pacto. Y entonces entran a un trance donde el demonio comienza a perseguir a esa criatura que no tiene nada que ver y que no sabe nada. Y como la familia vive en el pecado, como la familia no conoce las cosas espirituales, pues entonces esa criatura crece y siempre tiene manifestaciones demoníacas. Y uno dice, pero ¿qué pasa con mi hijo? ¿Qué pasa con mi sobrino? ¿Qué pasa con mi nieto? ¿Qué pasa con este niño que ve cosas y así, ve personajes? Y se despierta gritando, llora, tiene pesadillas. Y hay un demonio que está que lo molesta y está que se le manifiesta. Y en otros casos, hay demonios que se manifiestan y lo va adaptando, lo va acostumbrando a esa persona a convivir con el demonio. El demonio le habla, el demonio se manifiesta y nadie sabe. Yo tuve un caso de una familia argentina donde la hija desde niña tenía ciertas manifestaciones raras. Y esta niña, amados hermanos, ella cuenta luego que desde pequeña ella en el armario donde se guarda la ropa, en el ropero o el closet, como le quieran llamar,
Cada vez que ella abría eso, había un personaje agazapado, agachado allí, que la miraba. No le infundía temor. Ella lo vio, al principio se sorprendió, cuenta ella, pero después lo consideró su amigo, porque él le decía, yo soy tu amigo, no te va a pasar nada. Y entonces jugaba con ella, estaba con ella, y ella lo veía. Pero cuando subía alguien, sea su papá, su mamá, y entraban al cuarto, el personaje desaparecía. Solamente ella lo veía. Y uno puede decir, bueno, es un problema psicológico, ¿no? Esa niña, porque hoy los hombres de ciencia no creen en esta situación. Ellos dicen, no, pastor, usted está equivocado. Usted está atribuyendo cosas de orden espiritual y eso no existe, eso no es verdad, eso no es real. Ahí lo que hay es un trastorno psicológico, ahí lo que hay es un problema emocional que esa niña está sufriendo y tiene la fantasía de ver cosas, ¿no? En su fantasía ella ve cosas, pero eso dicen los psiquiatras, los psicólogos, los médicos. Pero yo tengo muchos testimonios de personas, niños y adultos, que han visto cosas y han visto personajes y han convivido con personajes. Hace un tiempo atrás, en el templo, cuando no había esta pandemia, se me acercó una joven, casada ella, que me dijo que el demonio tenía sexo con ella. Y ella sentía, ella no lo veía, pero ella sentía al demonio hasta su respiración y no estaba dormida. Entonces ella estaba llena de terror, de pánico y vino al templo buscando la oración para liberación. Y yo oré por ella para que el Señor la libertara y el Señor la libertó. El caso del niño que lo jalaban fue otro caso, que yo oré en ese hogar y nunca más hubo una manifestación. Y también en el caso de esta muchacha que veía ese personaje y pasaron años y ella siempre estaba con ese personaje hasta que se hizo adolescente. Un día ellos llegan a buscarnos porque la mamá se asustó cuando un día se despierta en la madrugada, que está oscuro en el cuarto, su esposo estaba al lado, y ve a su hija, a esta muchacha que ya no era una niña, que ya era una adolescente, ya tenía como 16 años, y la ve con una tijera así, con la mano levantada como para clavársela en el pecho a su mamá. Y su mamá se despierta y la ve, ¿y qué haces? Y la agarra de la mano. Y la muchacha estaba como en un trance, como fuera de sí. Cuando oramos por esa muchacha, amados amigos y hermanos, cuando impusimos nuestras manos, reprendimos, esa muchacha gritó, el demonio que estaba dentro de ella gritó, ¡ah! Y salió el demonio y la muchacha cayó al piso desmayada. Y luego se incorporó llorando. Y ahí es donde ella ya se vio libre de esa obra demoníaca y nunca más se le volvió a aparecer el demonio. Y ella cuenta entonces la historia que le había estado pasando y que nunca nadie se lo había contado. Que ella hablaba con este personaje y el personaje fue el que le dijo, coge la tijera y mata a tu mamá. Porque tu mamá es mala, le decía. No te quiere. Hazlo. Y entonces ella, como hipnotizada, vino a querer matar a su mamá. O sea, son situaciones, amado hermano, bastante complicadas. Ahora, hay miles de casos, miren lo que estoy hablando, miles de casos de personas que están poseídas de demonios, de personas que gritan. Una vez me acuerdo que me mandaron llamar para ir a un distrito de acá de Leonardo Ortiz en Chiclayo, donde había un problema en una casa. Y cuando yo entro a la casa, yo veo dos personas que caen al piso y comienzan a retorcerse como si fueran serpientes. Y comienzan a rodar por el piso como serpientes. Yo comencé a reprender y fueron liberadas esas personas. O sea, hay una manifestación satánica. Por algo Cristo dijo, id y echad fuera demonios en mi nombre. Echad fuera demonios. Si usted lee los evangelios, usted va a ver que estos casos Cristo los atendió, Cristo echó fuera demonios. Dice que había un demonio que tomaba a un muchacho y que lo aventaba al fuego. El padre había ido a los discípulos y dijeron, quiero que oren por mi hijo, pero los discípulos no pudieron echar fuera el demonio. Entonces cuando llegó Cristo, Cristo reprendió y el demonio salió y el muchacho quedó totalmente libre. Los discípulos le preguntan al Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera el demonio?
Y entonces el Señor le respondió, porque este género, este tipo de demonio no sale sino con ayuno y oración. Y no es que había que ponerse a ayunar para echarlo fuera al demonio, sino que los discípulos no ayunaban. Y como no ayunaban, su capacidad espiritual estaba limitada. Pero cuando una persona ayuna y está en constante oración y está en ayuno, su capacidad espiritual es óptima para enfrentar cualquier tipo de problema espiritual. Y eso es lo que pasó. Los discípulos no estaban a la altura. Cristo echó fuera a los demonios. Y la Biblia habla del endemoniado gadareno, que vivía en los sepulcros, rompía las cadenas. Dice que los grilletes los desmenuzaba con sus manos. Gritaba y se golpeaba con piedras y andaba desnudo por el cementerio, hasta que apareció Jesús con sus discípulos. Y cuando el demonio vio a Jesús, dice que usando el cuerpo del hombre cayó de rodillas. Y los demonios le dijeron al Señor: nosotros sabemos quién tú eres, el Santo de Dios. Deja que entremos a esos cerdos. Había un hato como de 2000 cerdos, dice la Biblia, en el Evangelio. Y entonces el Señor les dijo: salgan de este hombre. Y se fueron y se metieron en los cerdos. Los cerdos se despeñaron y murieron todos esos cerdos. Pero el hombre quedó sentado, vestido y en su juicio cabal, dice la Biblia. Estaba poseído por demonios. Quedó libre. Quiso seguir al Señor. Y el Señor le dijo: no, ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Hay muchas manifestaciones demoníacas. Hay personas que tienen manifestaciones demoníacas. Ellos lo saben. No se lo han contado a nadie. Nunca le han dicho nada a nadie que han sentido a un personaje dentro de ellos. Ellos en las noches tienen horribles pesadillas. Se les manifiesta siempre los demonios. Se les manifiesta un personaje. No pueden dormir. Se despiertan todos sudorosos. Gritando muchas veces. Y esto es una cosa frecuente. Tienen temor echarse a dormir, acostarse a dormir. Ellos tienen temor. Tienen temor a dormir con la luz apagada. Ellos necesitan dormir con la luz prendida. Necesitan tener a alguien cerca. No quieren ir al cuarto solos. No quieren caminar en esa casa solos. No se quieren quedar solos en la casa. ¿Por qué? Porque han sentido algo, han escuchado, han visto, han tenido una experiencia mala. Y tienen miedo y tienen temor. Y mucha gente no les cree, no les acepta, pero en realidad hay obras demoníacas. Déjame decirte que el mundo está poblado de demonios. Son seres invisibles de maldad. Ellos son los que se manifiestan. Por eso cuando tenemos un familiar metido en la brujería, en la hechicería, hermano, ese hombre está compactado con las obras demoníacas. Está con la oscuridad. Así diga que no, que yo sano en el nombre de Dios. Mentira, hermano. Así menciona el nombre de Jesús. Es mentira, porque el demonio es mentiroso y padre de mentira, dice la Biblia. Pero este personaje metido en la brujería, en la hechicería, en el espiritismo, en cualquier obra de esas satánicas, engaña a la gente y tiene cierto poder. Tiene poderes demoníacos. Los demonios le hablan, los demonios le hacen ver lo que va a ocurrir y ellos por eso hablan y se cumple. Pero es por fuerzas demoníacas, no por el poder de Dios. Nosotros los cristianos tenemos el poder del Espíritu Santo. La Biblia habla de los dones del Espíritu Santo, el don de discernimiento de espíritus, dice la Biblia, en el cual podemos sentir no solamente la presencia demoníaca en una persona o en un lugar, sino que podemos discernir también qué tipo de demonio es el que está en esa persona o el que está en esa casa. Todos esos dones, el don de palabra de ciencia, que es la capacidad sobrenatural de conocer qué es lo que realmente hay en el corazón de una persona, qué es lo que está pensando. Todos esos dones Dios lo ha dado a su iglesia, se lo ha dado a sus hijos, a cualquiera, no solamente a los pastores, a cualquiera que esté lleno del Espíritu Santo. Son los dones del Espíritu Santo. Mucha gente no sabe de estas cosas y mucha gente se burla y dice: este hombre está loco, dice. Pero es la gran verdad. Y en mi ministerio durante todos los años que tengo he experimentado muchas cosas a través de este caminar con Dios. He visto el poder de Dios en acción. He visto a los demonios salir de las personas. Un día en un ayuno vino una mujer también que estaba poseída de demonio. Oré por ella. Sus ojos, amados hermanos,
Cuando yo le miraba los ojos de ella eran como chispas así, como que le salía chispa de los ojos, era una cosa terrible, terrible. Y su rostro se transformaba en un rostro horrible. Y le imponía las manos y le reprendía en el nombre de Jesús, fuera demonio. Y hasta que ¡ran! Soltó el llanto y su rostro cambió, volvió a la normalidad. Su mirada, todo cambió y fue liberada. Amados hermanos, ese es el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo. Los demonios jamás tendrán más poder que Dios. Dios es más poderoso que los demonios. 100 veces, 1000 veces, 1.000.000 de veces más. Dios es todopoderoso. Por eso que nosotros no le tenemos miedo al diablo, hermano. En ninguna de sus manifestaciones. No le tenemos temor. Nosotros podemos estar en una casa oscura, en una casa que dice que pena. Entonces nosotros oramos, echamos fuera demonios. Son los demonios los que tienen miedo, no nosotros, hermano. Pero la gente que no conoce, tienen manifestaciones y no saben lo que está pasando. Y algunos creen que es un fantasma. Mire que los discípulos vieron al Señor caminando sobre las aguas, lo acabo de leer. Y los discípulos tuvieron miedo y dijeron, es un fantasma. Los discípulos todavía creían en fantasmas. Porque vieron una silueta blanca, pues estaba, hermano, era de madrugada, estaba oscuro. Ellos estaban en la barca, en el lago, y de repente entre la neblina, entre la oscuridad, ven una silueta, porque ellos no distinguían la cara, estaba oscuro y estaba a una distancia, y vieron una silueta blanca que se acercaba. De hecho, se llenaron de temor. En ese momento ellos no pensaron que era el Señor, porque ellos no podían imaginarse en ese momento que el Señor venía caminando sobre las aguas. Ellos no se lo podían imaginar. Ellos dijeron, es un fantasma, y comenzaron a gritar. Pero en la medida que se acercaba más el Señor, uno de ellos pudo distinguirlo bien y dijo, es el Maestro, es el Señor. Y Pedro dijo, Señor, si eres tú, que yo vaya a ti. Y Jesús se detuvo y dijo, pues ven, Pedro. Y Pedro saltó de la barca hacia el agua, y lo increíble, milagroso que sucedió, es que cuando Pedro saltó de la barca al agua, no se hundió, sino que se quedó parado como si estuviera sobre el piso, y estaba sobre el agua, igual que el Señor. Y Pedro comenzó a caminar sobre las aguas, acercándose al Señor. Pero en eso dice que apareció una tormenta y comenzaron las aguas a agitarse, y Pedro tuvo temor y comenzó a hundirse, y el Señor extendió su mano y lo levantó de nuevo sobre las aguas y le dijo, Pedro, ¿por qué dudaste? Tú venías caminando bien, ¿por qué dudaste, Pedro? Y juntos, caminando, se fueron hacia la barca y subieron a la barca. Estas cosas pueden parecer fantasiosas, pero son reales, y fueron reales, están escritas en la Biblia. Y yo creo a la palabra de Dios. Entonces, quiere decir que los discípulos todavía pensaron que era un fantasma. Pero no era un fantasma, era el Señor. Ahora, hay fantasmas que no son reales. Y en ese campo sí, la psicología tiene razón. En esa área, pero no en la otra. En esa área es verdad que la mente a veces juega una mala pasada. Es verdad que hay gente que tiene temores y sus temores le hacen ver cosas o le hacen sentir cosas. Usted mismo como creyente, cuando usted se ha sentido atacado, tentado o en alguna prueba, usted se ha sentido deprimido. Usted ha sentido como que ya no da su vida espiritual y usted ha sentido como que las fuerzas del mal le empiezan a dominar a usted. Pero en realidad muchas veces son sus temores. Y el diablo le crea esos temores para que usted baje la guardia y usted entonces ya deje de tener fe. Ahora, ese es en el creyente, pero en el que no es creyente, sus temores lo llevan. Es lo que le llaman las famosas fobias. Ellos ven un pollo y creen que el pollo los va a matar. Un día nos fuimos a comer con un grupo de hermanos y estábamos en un restaurante campestre y yo veía a dos hermanas, la mamá y la hija, que estaban sentadas ahí al costado, que ellas miraban, porque había un grupo de gallos y de pollos que estaban allí sueltos, como era un lugar campestre, y ellas miraban al pollo, y uno de los pollos se empezó a acercar, y las dos se arrinconaban y se juntaban las dos, y yo digo, ¿qué pasa? ¿Qué sucede?
No, que el pollo, le tenían una fobia, ¿no? Un miedo al pollo. ¿Por qué le va a hacer un pollo? Todavía fuera un perro, ¿no? Pero era un pollo. Pero para ellas el pollo era una cosa. Entonces, la fobia, ¿no? Hay fobias, hay cosas, hay quienes tienen fobia a la serpiente, a las arañas, a las cucarachas. Yo, por ejemplo, le tengo una fobia a las cucarachas terrible. Yo las mato y pero me impresiona. Entonces son cosas que las personas pueden tener. Y eso es producto, amén, de repente algún impacto que uno ha tenido con estos animales o insectos. Como nadie se atreve a meter su mano en una colmena de abejas, pero un apicultor sí lo puede hacer. Y normal, busca la reina todavía y la saca. Y no le pican. Pero uno llega ahí y todo el mundo, las abejas se te vienen encima, sales corriendo. Entonces no tienes la capacidad para eso. Y a algunos ante esa impresión le viene ese trauma que es la fobia, ¿no? Y eso... Ya cuando ves una abeja, corres, porque se te quedó ya como trauma en tu cabeza. Y esto es lo que pasa con muchas personas. Pero hay personas que ven cosas o se imaginan cosas. Hay personas, por ejemplo, que se imaginan que se van a morir. Hay gente que dice, me voy a morir. En cualquier momento me muero, ya estoy ya para la muerte me quiere llevar, yo sé que me voy a morir. Y están con ese pensamiento de que me voy a morir hasta que se mueren. Hasta que se mueren, hermano. ¿Por qué? Porque tienen ese sentir de que se va a morir. Hay algo allí en ellos, una cuestión emocional. Y mucha gente ha ido al psicólogo y ha ido al psiquiatra para atenderse sobre estos casos y han tenido buenos resultados y se han logrado liberar de este tipo de temores, de fobias y de cosas que tienen en su cabeza, en su mente. Por eso le digo, hay cosas que en el área científica, en el área de la medicina, de la psicología, sí hay resultados. Yo no estoy diciendo que los psicólogos son gente que no sirve para nada, al contrario. Yo creo que son buenos profesionales y ayudan a muchas personas. Pero lo que pasa es que ellos tienen un límite. Cuando se trata ya de problemas de orden espiritual, de manifestaciones demoníacas, los psicólogos no entran allí a tallar, porque ellos no creen en eso. Ellos todo lo clasifican en la mente. Para ellos es la mente, entonces le dan medicinas y hacen terapias, algunos hasta hipnosis, otros tratan de retrocederlo para ver de dónde surgió ese trauma, por qué está así, una serie de situaciones. Algunos le ponen hasta corriente, pero es el método que utilizan ellos. Pero hay obras demoníacas, posesiones demoníacas, que solo Cristo te puede libertar. La palabra de Dios, la oración de fe, cuando reprendemos y echamos fuera demonios, tú quedas libre de toda esa obra demoníaca, hermano. Tú no tienes por qué estar en ese temor. Tú estás en ese temor porque tu vida no está agradable a Dios, porque tu vida está en una vida de pecado, en una vida de maldad. Haces cosas que no son agradables a Dios, ofendes a Dios. Entonces los demonios se te acercan, estás rodeado de demonios siempre. Tus amigos, las personas que están contigo, están rodeados de demonios, porque ellos piensan en cosas malas y te involucran también en sus cosas malas. Entonces tú necesitas acercarte a Dios, entregarle tu vida a Cristo. Y cuando tú le entregas tu vida a Cristo, el Señor te liberta. El Señor rompe las cadenas. Y si hay una obra demoníaca en tu vida, entonces vamos a orar por ti. Porque la oración del justo obrando eficazmente puede mucho. Y esta noche yo quiero orar por ti, para que el Señor te liberte de toda esa obra demoníaca y toda esa obra satánica, de hechicería, de brujería, que tal vez algunos hasta te han hecho brujería. Te han tirado tierra de muerto y todo te va mal, te estás secando, porque la brujería está actuando en ti. Hay obras demoníacas que están actuando. Pero cuando tú vienes a la luz de Dios, cuando tú te entregas a Cristo, entonces el Señor te cubre con su sangre y con su presencia, y la gloria de Dios es la que te protege, y no hay demonio que pueda entrar a ti. Y no hay brujería que te pueda hacer daño. La Biblia dice en Marcos capítulo 16, tomarán cosas mortíferas y no les hará daño. Porque el Señor es nuestro guardador. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Y todo esto
son promesas de Dios. Entrégale tu corazón a Cristo y tú vas a ser libre. Yo voy a orar por ti para que seas libre en este momento. Cierra tus ojos ahí donde estás y voy a hacer una oración. Voy a pedir a todos los hermanos que cierren sus ojos también y me ayuden a orar por todas estas vidas que están en sintonía en este momento. Vamos a entrar en este momento, hermano, al mundo espiritual y vamos a echar fuera demonios. Padre, en el nombre de Jesús, el nombre de Jesucristo que es sobre todo nombre, Señor, nos presentamos delante de ti. Hay personas que viven agobiadas y confundidas por obras demoníacas, Señor. Personajes que se aparecen, personajes que no los dejan en paz, personajes que los tocan, aún niños, adolescentes, jóvenes, adultos o ancianos están sufriendo estas manifestaciones y sufren, lloran, gritan. Tienen horribles pesadillas, Señor. Hay fuerzas malignas que están atacando sus cuerpos, que están atacando sus almas. Pero en este momento, Padre, por ese poder que tú nos has otorgado, por esa autoridad que tú nos has dado, y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, atamos los poderes demoníacos, atamos los poderes satánicos que hay en esas personas, cualquiera que sean. Atamos los poderes satánicos que están en esos hogares, en esas casas donde hay manifestaciones raras y demoníacas. Señor, hacemos inoperante en este momento todo poder de las tinieblas. Y en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, atamos ese poder y lo echamos fuera. En el nombre de Cristo, ordenamos liberación en estas vidas. Se rompan cadenas y ataduras. Salga todo demonio ahora de esas personas y de esos lugares. En el nombre de Cristo. Y se produzca la liberación y el cambio y la transformación por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Tu sangre los cubra. Tu presencia venga sobre ellos. Sean libertados, Señor, y hechos nuevas criaturas, para gloria y honra de tu nombre, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito el nombre del Señor. Dale gloria a Dios, dale gracias a Dios. Alaba al Señor. Y te prometo y te digo que tu vida nunca será igual. Dios estará contigo siempre. Si le has entregado tu corazón, si tú crees a esta palabra, el Señor está contigo ahora. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos mañana, Dios mediante, a las 8 de la noche. Dios te bendiga.